Esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas. Y ya lo veían en pantalla, nuestro primer invitado es el ahora candidato presidencial, diputado Gabriel Boric, que viene llegando desde Punta Arenas. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Un gustazo, Iván. Oiga, primero, usted sabe que está medio enredado el panorama de la centroizquierda. Hay una columna de Ascanio Cavallo hoy día en La Tercera muy buena sobre esto. Entonces la pregunta es válida. ¿Hasta cuándo es candidato? ¿Hasta noviembre? ¿Hasta el 4 de julio, que es la primaria presidencial legal? ¿Hasta antes, si es que hay una primaria convencional? ¿Hasta cuándo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que en el último tiempo, a propósito de las candidaturas presidenciales, se ha hablado demasiado de aritmética electoral y poco de contenido. Y tenemos que hacer un esfuerzo por poner contenido sobre la mesa. Yo aspiro a la más amplia unidad posible dentro de contenidos que nos permitan decir, bueno, para esto se quiere hacer gobierno. Te pongo algunos ejemplos breves. Estado cuidador y no que abandone, como lo que hemos visto ayer en la feria de Puente Alto, en donde Carabineros le roció gas pimienta a niños, adultos mayores y a gente que estaba comprando en la feria. Hasta una guagua salió. Hasta una guagua. Desmilitarización de la Araucanía, derechos sociales y desmantelar la lógica del Estado subsidiario. Descentralización. Y ahí una cosa, uno no puede pretender cuando plantea un programa que el resto adhiera 100% a lo que yo estoy diciendo. Estamos planteando que es necesario ponerse de acuerdo en hacia dónde vamos y después en una primaria, por ejemplo, podremos ver cuáles son los caminos para llegar allá y ahí cada uno tendrá sus matices. Ya, hablemos de contenido. Vamos a hablar de contenidos, pero desde el punto de vista de la arquitectura electoral, esa unidad, esa primaria es antes del 4 de julio, ¿es la primaria del 4 de julio o eventualmente usted consideraría correr solo hasta noviembre? Yo espero que sea una primaria del 4 de julio. Mira, o sea, la primaria legal, digamos. La primaria legal. Yo espero que todo lo que ha pasado, después de todo lo que ha pasado en Chile, y esto lo he dicho públicamente estos últimos días, sería una tremenda irresponsabilidad que por egos, cálculos políticos o pensar quién sale mejor en la foto, termine un gobierno de continuidad de Sebastián Piñera por 4 años más. Eso, para quienes somos de oposición hoy día, para quienes han sufrido los efectos devastadores de este gobierno, tanto en la pandemia como en el estallido social, yo creo que sería una irresponsabilidad que razonablemente no nos perdonarían nunca. Ya, es interesante eso, porque usted dice, hablemos de contenido, pero al mismo tiempo da la impresión de que un driver así importante de varias candidaturas de la centroizquierda son evitar que gobierne la derecha. Y que con eso basta. No basta con eso. Y quiero ser muy claro, no basta con eso. No queremos repetir la experiencia que sucedió en el gobierno de la nueva mayoría, en donde algunos dicen que no se leyeron el programa y terminan boicoteándolo por dentro. El caso de la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma educacional, en donde hubo muchos encontrones por dentro. Entonces, cuando el pueblo de Chile se ha manifestado de manera tan clara después del 18 de octubre, respecto a ciertos temas que se resumen en la palabra dignidad, lo exigible a quienes estamos en política es que haya una plataforma de acuerdo en avanzar decididamente en esos temas y no sea solamente para llegar al poder. Claro, lo que pasa es que hay que hacer la exégesis. ¿Qué es dignidad? ¿Qué significa el 18 de octubre? Y ahí hay miradas distintas. Pero por supuesto que hay miradas distintas. Pero por ejemplo yo diría que hay un consenso en que tenemos que avanzar hacia un seguro único de salud y terminar con el lucro y el negocio de los derechos sociales, en donde depende del tamaño de la billetera la calidad al derecho al que uno accede. En salud, en pensiones, para qué decir, está absolutamente claro, en vivienda, en educación. Después podremos tener fórmulas diferentes, si el 3% va a la cuenta individual o el 6% de aumento va a un fondo colectivo. Yo soy partidario del fondo colectivo, pero podemos tener diferencias en eso. En lo que no podemos tener diferencias es que el actual sistema de AFP, por ejemplo, de rásquese con sus propias uñas y en donde unas empresas se llenan los bolsillos a costa de los trabajadores, puede seguir como si nada. Recuperación de nuestros recursos naturales. Algunos dirán, queremos el 100% en propiedad del Estado chileno. Otros dirán, inversión extranjera con encadenamiento productivo para generar industria en nuestro país. Pero claramente no puede seguir sucediendo que hoy día las rentas del cobre se la lleven principalmente grandes empresas transnacionales hacia fuera del país, perjudicando a los miles de chilenos. Vamos a volver sobre el tema de los contenidos, se lo prometo, pero te dejo una pregunta anterior. Tomando en consideración esto, tomando en consideración que el Frente Amplio, que su propia candidatura y otras en la izquierda y en la centroizquierda están proponiendo la unidad, con la condición que no es suficiente, como dice usted, de que no gobierne la derecha, ¿cuál es el error del Frente Amplio? Hace 3 años, hace 4 años, en 2017, intentaron desbancar a la nueva mayoría, casi lo consiguen, de paso, le dieron bajo la línea de flotación a la candidatura a Alejandro Guillé y finalmente se desarmaron, se terminaron desinflando en el proyecto, en el propósito. ¿Qué pasó con el Frente Amplio en estos años? El Frente Amplio
es un esfuerzo político de una generación, no necesariamente de carné, sino de una generación política que demoró mucho tiempo en cuajar. Nosotros llevamos, en mi caso, por ejemplo, más de 15 años en las luchas sociales y aprendiendo de gente que venía con una experiencia acumulada de muchos años antes. Y cuando emergimos políticamente, el 2017, yo creo que se puso demasiado el centro, y en esto parto por mí, como autocrítica, en las ideas de novedad y juventud. Yo creo que la novedad y la juventud son tremendamente importantes. Yo soy un candidato joven, si no me equivoco, el más joven en el último tiempo. Por lo menos del 90 para acá, sí. Por lo menos del 90 para acá. Pero eso no es sinónimo de virtud. Yo creo que nosotros Claro. nosotros tenemos que aprender de nuestros errores, ser humildes en los aciertos que hemos tenido y autocríticos en los errores que hemos cometido. Entonces, yo creo que el Frente Amplio ha madurado muchísimo. O sea, ¿la Creo- juventud les pasó la cuenta entre medio? ¿También? Yo creo que es un proceso de aprendizaje y de experiencia por el que toda fuerza política y toda persona pasa en la vida. Nadie está exento de cometer errores. Ahora, dicho esto, yo creo que el Frente Amplio puede ser un tremendo aporte si es que dejamos de mirarnos el ombligo. El Frente Amplio no está para aparecer más en los medios, no está para hablar bien de nosotros, está para contribuir a mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas en nuestro país, para entregarle dignidad al pueblo de Chile. Y eso no lo vamos a hacer solos. Y por eso yo digo, contenido para la máxima unidad posible para que el gobierno de derecha no pueda seguir. Aunque haya que limar viejas asperezas, porque la unidad con todos, para evitar un gobierno centro-derecha o una sucesión de Sebastián Piñera, implica pactar y tener unidad con los que consideran que es una traición lo que usted hizo el 15 de noviembre, que es firmar el acuerdo constitucional. Mira, sobre ese tema es complejo. Y yo no reconozco, o perdón, no desconozco esa complejidad. Eso generó un problema en la izquierda el 15 de noviembre. Yo creo que en ese momento, que era muy, muy tenso, se nos abrió la posibilidad de terminar con la constitución de la dictadura. Sin embargo, creo que también se pudo haber hecho mejor. Y tenemos que conversar con los movimientos sociales, con quienes sienten que debió haber sido de otra manera. Pero lo más importante, más que hablar de el 15 de noviembre en sí mismo, es qué vamos a hacer ahora. Hoy día, por primera vez en la historia de Chile, tenemos la posibilidad de escribir una constitución democrática, paritaria, gracias al movimiento feminista, con participación de los pueblos originarios y con la máxima participación de independientes que haya habido en la historia de nuestro país. Ya, o sea, usted lo reivindica, pero hay otros que consideran que usted salvó a Piñera, que usted, en fin, que fue un acto de traición, de sumisión, prácticamente. Yo creo que la política es un espacio en donde el deber de quienes estamos ahí es buscar incidir de mejor manera para mejorar las condiciones del pueblo de Chile. Yo creo que el que se haya abierto la posibilidad institucional, gracias a la movilización del pueblo, eso no se puede olvidar nunca, no temerle al protagonismo popular. Gracias a la movilización del pueblo, el que terminemos con la constitución de la dictadura, acuérdense de la cara de Jacqueline Van Rysselberghe ese día. O sea, yo creo que todos lo recuerdan. Lo que dijo Alamán después, les costó mucho. El resultado del plebiscito. Entonces, yo creo que, más allá de que tengamos diferencias respecto a estos temas, que son legítimas, y yo estoy abierto a escuchar y a tratar de convencer, y también a cambiar algunas posiciones que no sean de principio, en función de argumentos y evidencia, lo importante es lo que tenemos que hacer ahora. Lo que logró el movimiento feminista es la primera constitución paritaria del mundo. El mundo nos está mirando. Las mujeres de Chile las mujeres y las disidencias en Chile han dado un tremendo ejemplo en eso, y yo creo que hay motivos para los cuales sentirnos orgullosos, hay motivos para mejorar. A propósito de mujeres, ¿unidad con el grupo que encabeza Pamela Giles también? ¿Cuál es ese grupo? Los parlamentarios que se quedaron en el Partido Humanista. Mira, yo creo que se ha generado mucha polémica y creo que una discusión presidencial no puede estar permanentemente en dimes y diretes entre uno y dos parlamentarios. Hablemos de ideas, cuando esas ideas estén sobre la mesa, bienvenido, encantado de discutir con todo quien sea necesario. Ya, incluyendo Pamela Giles. Con todo quien sea necesario. A pesar de todos los dimes y diretes de este tiempo. Mientras sea discusión de ideas. Ya, ¿cuán válida entonces es la crítica que hace Daniel Jaude desde el Partido Comunista, que dice unidad, pero primero los que gobernaron con las ideas neoliberales estos 30 años piden disculpas por lo menos? Yo creo que uno no le puede exigir a alguien con el que está buscando construir juntos hacia adelante que reniegue de la identidad completamente de quien fue. Evidentemente, quienes gobernaron durante los últimos 30 años, incluido el Partido Comunista en el gobierno de Michelle Bachelet II, tienen que hacer una autocrítica. La mantención de la desigualdad, la privatización de los derechos sociales. ¿No lo han hecho? La han hecho, quizás no lo suficiente. Yo creo que más allá de lo que opine yo, el pueblo de Chile
expresó muy claramente después del 18 de octubre que eso ha sido insuficiente. Ahora, en política... Es una manera de mirarlo. Es una manera de mirarlo, por cierto. Pero a mí me interesa centrarme en qué le vamos a proponer ahora para el futuro, porque si empezamos a ver cuáles son las diferencias, por ejemplo, que tuvimos con Daniel Jadwe, chuta, en una de esas no nos ponemos nunca de acuerdo porque tuvimos una posición distinta respecto al hecho del 15 de noviembre. Por ejemplo. Si es que me pongo a tener establecer que cualquier posibilidad de acuerdo con Paula Narváez tiene que ver con que no incluyeron la negociación ramal en la reforma tributaria, chuta, entonces no vamos a poder llegar a acuerdo porque yo creo en la negociación ramal para los trabajadores y el gobierno de Bachelet 2 votó en contra de la negociación ramal cuando lo entonces propusimos. para la unidad no hay que mirar el pasado, que es lo que está haciendo Jadwe en esta caso. Yo creo que no es válido al principio. O sea, no se puede olvidar el pasado. Bueno. No nos podemos hacer Estamos los lesos. construidos sobre esa base. Pero tenemos que apuntar hacia cuáles son las ideas que nos van a unir para cambiar Chile. Porque, o sea, lo que nos ha demostrado este gobierno es que el nivel de desconexión que existe en la derecha con la mayoría del pueblo de Chile es brutal. Y 4 años más yo creo que Chile no lo soporta. ¿Por qué desconexión si básicamente ganaron las elecciones por bastante margen en el 2017? Por cierto, y yo no desconozco en ningún caso los resultados de una elección democrática, pero yo creo que si uno le pregunta a cualquier persona, incluso la mayoría de quienes votaron en su momento dirían que este gobierno no ha estado a la altura de las expectativas que ellos mismos tenían. Oiga, ¿y con la DC también, unidad? Hablemos de contenido. Tenemos diferencias. Por eso, tenemos diferencias. Parece que hay más diferencias, ¿no? Tenemos diferencias con algunas cosas que han hecho sectores de la democracia cristiana. Por ejemplo, hace poco se votó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados en donde se proponía, a instancia de la derecha, la militarización, más aún, de la Araucanía. Algunos parlamentarios de ese votaron a favor. Eso para mí es una línea roja. El conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo mapuche no es principalmente de orden público. Es un problema de relación entre dos pueblos que tiene que tratarse de manera diferente. Pero también cuando escucho a Francisco Buenchumilla o a Yana Proboste, que acaba de asumir como presidenta del Senado, uno dice, bueno, hay espacios donde conversar. Quizás Fuad Chaín o, no sé, los diputados que votan siempre con la derecha no sean los mejores interlocutores. Pero yo no tengo que tratar de ver la peor versión del otro para justificar el que contigo no voy a ninguna parte. Hablemos de contenido. Si estamos de acuerdo, por ejemplo, en que hay que avanzar hacia derechos sociales, seguro único de salud, Estado cuidador, terminar con las diferencias de género, y tenemos diferencia en cómo se hace, bueno, yo creo que hay una discusión posible y un camino a recorrer. A propósito del gas, líneas rojas, como esa película de Terrence Malick, Mauricio Hernández Norambuena, ¿qué le parece el episodio de esta semana con la entrevista que dio y todo lo que dijo? Hay varias dimensiones desde donde abordarlo. Yo no comparto las acciones que llevó adelante Mauricio Hernández Norambuena, pero creo que la justicia no puede ser venganza, desde ningún lado. Y por lo tanto, las denuncias que se han hecho respecto a la situación carcelaria en las cuales vive Mauricio Hernández Norambuena merecen ser investigadas con la mayor rigurosidad, tanto para él como para toda persona privada de libertad. Porque quien comete delitos pierde el derecho a la libre circulación, pero todos sus otros derechos humanos se mantienen vigentes. Y eso hay que resguardarlo plenamente. Ya, sobre los hechos concretos... Tiempo y autonomía para dar una entrevista en la televisión, digamos, con sí, celular. pero las acusaciones respecto a las condiciones carcelarias son mucho más que eso. Son anteriores y parece, bueno. Son anteriores. Entonces, eso es importante establecerlo. Respecto al tema de fondo, yo no comparto que por diferencias sustantivas y graves de opinión, se pueda ajusticiar a mano propia a una persona en democracia. Sin embargo, también tengo la convicción de que los civiles de la dictadura debieron haber sido juzgados y no lo fueron durante la transición. Entonces, ahí, cuando se generan estos espacios de impunidad, entramos en estos debates. Yo creo en la justicia y el no la venganza. ¿Cuál debate? ¿Hay debate en torno a si Jaime Guzmán? No. El debate para que nos entendamos. Para que no se entienda, no. El debate respecto a la impunidad. Okay. Hay mucha gente que tuvo responsabilidad en gravísimas violaciones a los derechos humanos en nuestro país durante mucho tiempo, que después siguió caminando impunemente por la calle. Algunos como autores materiales, otros como autores intelectuales. Ya, pero de ahí a justificar como no se justifica, éticamente... No se justifica. Ya. Se lo pregunto porque usted fue a ver a Palma Salamanca, París. ¿Se acuerda de esa polémica? Yo, por supuesto que recuerdo aquella polémica. Sin contar lo de la polera. Yo creo que... Bueno, yo me he referido públicamente a eso. Sí, creo que lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos hablado anteriormente. Creo que fue un acto de inmadurez y creo que justamente... he reflexionado mucho respecto a aquello que pasó, pero hoy día yo me centro en lo que estamos proponiendo para el país y creo que haber sido bastante claro respecto a aquellos hechos. Lo último, ¿es un preso político Hernández Norambuena? Porque Jorge Brito, el diputado Frente Amplista, dijo que sí. Una persona que está detenida por secuestros en Brasil, por
asociación ilícita y cuestiones de esas características, me parece que no porque... Y por secuestro y por asesinato. Por secuestro y por asesinato no corresponde al estatus de preso político. Oiga, hablemos de contenido. Usted publica ayer en el Mercurio, ni más ni menos, se acabó la transición, Boric en el Mercurio en una columna. Pero déjame decir un pequeño detalle sobre eso, porque hay gente que dice, ¿cómo se te ocurre publicar en el Mercurio? Nosotros partimos pero es que nosotros partimos además nuestra campaña desde Magallanes, no de Sí. Santiago, hablando con Radio Navarino. La gente se puede sorprender de los nombres de los medios regionales, pero Radio Polar, el Pingüino, La Prensa Austral, Radio Magallanes, Radio Soberanía. Ahí partimos dando el debate con los medios regionales. Súper vibrante en Punta Arenas, hay que felicitar a esos medios de comunicación. Era importante porque Chile mira hacia las regiones también. Ya, oiga, bueno, pero publica ayer en el Mercurio esta columna sobre la democratización de los directorios de las empresas. Usted plantea, hay que hacer paritarios los directorios de las empresas y además hay que darle participación a los trabajadores en igualdad de número con los dueños de las empresas, en una frase que usted plantea, la democratización de los espacios de decisión estratégica de las empresas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funcionaría eso? A ver, esto no es algo que se me haya ocurrido en la noche a mí mismo. No fue un delirio. No fue un delirio ni una iluminación. Creativo, ya. Esto es algo que, en particular, en la mayoría de los países de Europa Occidental funciona hoy día. ¿Por una obligación legal? Por indicación legal. ¿Sí? Partió en Alemania y en los países nórdicos después del pacto de posguerra. En Alemania, en consejo, lo dice Gerardo Varela en una carta hoy día Es que hay diferentes versiones. Hay diferentes versiones. No resolutiva, sino que consultiva. En Alemania es el único lugar del mundo en donde hay dos tipos de directorios con funciones diferentes. ¿Ya? Pero también hay ejemplos en Sudáfrica. En Sudáfrica, por ejemplo, no funcionó tan bien. En Finlandia, donde funcionó muy bien. Desde países que antes eran de Europa del Este, Bulgaria, por ejemplo. En Francia, en Chile también hay ejemplos de eso. En parte, por ejemplo, en ENAP o en Codelco, los trabajadores tienen participación en el directorio. ¿Qué es lo que nosotros estamos señalando? Que uno no puede apuntar solamente a la distribución del poder desde las instituciones del Estado. Tiene que ser en la sociedad civil también. Y por lo tanto, nuestra propuesta es que en las grandes empresas, en un plazo razonable para la envergadura de esta modificación, los trabajadores tengan una participación equivalente a la de los accionistas. Por lo tanto, respondiendo también ahí una de las columnas, no estamos hablando de una expropiación, que le vamos a quitar la propiedad de la empresa, no, estamos hablando de involucrar de manera legal a los trabajadores en las decisiones. Eso ha tenido efectos... En un sentido podría interpretarse como expropiatorio, porque le está expropiando asientos en el directorio donde se toman las decisiones estratégicas. En ningún caso es expropiatorio, de hecho eso ha sido parte de la discusión en la literatura internacional y la convicción que yo tengo es que mientras más participaciones existan de quienes ponen la fuerza de trabajo, porque hay algunos que ponen el capital, está bien, y hay otros que ponen la fuerza de trabajo, la riqueza y las decisiones, desde mi punto de vista por lo menos, tienen que estar coordinadas entre ambos. Uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, Iván, es que la riqueza se concentra en muy pocas manos. Uno de los factores para cambiar eso es distribución no solamente de la riqueza, no solamente ex post, sino antes también, distribución del poder. Y por eso nosotros partimos con esta propuesta que ha generado un debate bastante interesante. Por ejemplo, y no solamente desde la izquierda. Claudio Sebach, por ejemplo, funda una cooperativa, si mal no recuerdo, de energías limpias y le entrega parte de la propiedad, en este caso a los trabajadores. Claro. Otra propuesta que podríamos... José Luis del Río también lo hizo. Así es, en la pesquera. La pesquera del sur. En la pesquera del sur. Otro ejemplo que podríamos incorporar y que yo Sí, creo que se puede... Es una decisión voluntaria. Sí, por cierto, y nosotros estamos poniendo en un paso más allá. Sí, pues. Y nosotros estamos una obligación legal. Así es. Hoy día en una carta en el diario le ponen el ejemplo. Dice, usted tiene un manzano, tiene un peral, contrata a un trabajador para cosechar las peras y las manzanas, lo leyó, ¿no? Lo leí. Contrata a un trabajador para que le coseche las manzanas y las peras y después con el trabajador se tiene que poner de acuerdo sobre qué hacen con las peras y las manzanas. Me parece una excelente posibilidad. Una buena descripción. Pero le gustaría... Me parece una excelente, pero por supuesto. Pero por supuesto, yo creo que... ¿Y si el trabajador no es bueno para decir eso? Que cuando los trabajadores... Pero es que esto son reformas complementarias también. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hizo en Alemania en su momento? Se potenció dos cosas en Alemania y en Finlandia. La educación técnica al interior de las empresas. ¿Qué tenemos? Otro problema. En Chile hay un clasismo brutal al interior de las mismas empresas, en donde es muy difícil... Hay un clasismo brutal en el país completo. En el país completo, por cierto, pero lo que digo es que esto no es solamente en el Estado. También sucede en el mundo privado. Y por lo tanto,
tenemos que invertir en educación técnica y capacitación al interior de las empresas y también en una reforma de currículum educacional global. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con esta lógica de las pruebas estandarizadas, de el CIMSE, la PSU, la INICIA, que al final te terminan entrenando por una prueba sin capacidad de entender lo que leemos, lo que hacemos y de generar mejores capacidades para generar industria en Chile, producción en Chile. ¿Y bajo qué principio entonces los dueños de una gran empresa tendrían que ceder espacio para las decisiones estratégicas con los trabajadores? ¿Cuál es el principio que está involucrado ahí? El principio que está involucrado en eso es que en la medida en que exista mayor participación y vínculo de los trabajadores con las decisiones que les terminan afectando a ellos mismos, mejora, por un lado, el clima laboral, puede mejorar la productividad de la empresa, hay resultados disímiles en algunas partes del mundo, mejora también la distribución de ingresos al interior de las empresas, y yo creo que por sobre todo también estamos apuntando a mejora la civilidad. Porque, insisto, la democracia no es solamente lo que sucede cuando uno va a ejercer el voto, es cómo nos relacionamos en todas partes. Y yo creo que ahí hay un tremendo espacio para donde avanzar. Igual llama la atención que su primer planteamiento sobre las empresas sea este y no un planteamiento sobre el empleo, la recuperación del empleo y el crecimiento económico, que son cuestiones tan fundamentales hoy día. Es que son cuestiones que se están debatiendo. Nosotros, sin lugar a dudas, vamos a presentar una propuesta de reactivación económica. Por ejemplo, yo lo conversaba el otro día con economistas. La importancia de que la reactivación económica no nos devuelva al punto de partida que teníamos prepandemia. Es un momento para poder cambiar ciertos ejes del modelo de desarrollo que nos permitan tener empleos dignos y sustentables con el medio ambiente. Y ahí nosotros vamos a hacer propuestas, por supuesto, para generar empleo. Por ejemplo, la idea del encadenamiento productivo de la inversión extranjera. Cómo la inversión extranjera viene de la mano con la obligación, por ejemplo, de generar industrias locales que abastezcan lo que se genere mediante las industrias que se generen mediante la inversión extranjera. Pienso, por ejemplo, en el hidrógeno verde en Magallanes, que tiene un tremendo potencial. ¿Cómo involucramos a otros sectores de la cadena productiva de la región de Magallanes con trabajadores de Magallanes? Y esto pasa en todo el país. En este proceso productivo. Entonces, ahora, eso vamos a tener propuestas sin duda. Más allá del valor que tenga cada una de esas ideas, es de mediano y largo plazo. En el corto plazo, ¿qué piensa sobre la reactivación y el empleo? O sea, ¿qué se puede hacer, digamos? En Chile se está hoy día hablando, según estimaciones del Banco Central, de cerca de un 5% de crecimiento para este año y del Banco Mundial, si mal no recuerdo, 4,2%. Eso es bajo un piso bajo, producto de lo que sucedió el año pasado. Es apenas la recuperación de lo que se perdió. Es apenas la recuperación de lo que se perdió. Lo que nosotros vamos a plantear, y esto lo vamos a, por supuesto, presentar en detalle durante las próximas semanas, es que la recuperación del empleo tiene que venir hoy día, incluso antes de preocuparnos de la recuperación del empleo mismo, que es tremendamente importante. Ahora que estamos volviendo a cuarentenas en algunas regiones del país, transferencia directa hacia la familia. O sea, es una de las cosas que hemos visto con los datos del Banco Central, creo que era el informe del IPOM, no estoy seguro, pero hay un informe que salió del Banco Central hace poquito respecto a este tema. Las transferencias directas solo alcanzaron a cubrir lo que habían perdido quienes son parte del primer quintil. Por lo tanto, todos quienes son parte del segundo, tercer, cuarto quintil, que vieron destruidos sus fuentes de ingresos producto de la pandemia... Está más cercano a la clase media. La clase media no accedió a ningún recurso y lo único que les permitió reemplazar fueron los retiros. Entonces, ahí hay una cuestión que es tremendamente importante. El Estado tiene que hacer más. Cuando el ministro Briones, el exministro Briones, hoy día candidato presidencial, celebraba, pegándose en el codo con Sichel, de que habían logrado que no aumentara el bono COVID de 65.000 pesos. Es un desconocimiento profundo de lo que está pasando en las casas, en los hogares de nuestro país. A mí me ha tocado estar en ollas comunes, en particular en la región de Magallanes, en la población de Santos Mardones, en la Firroy. Y lo que sucede ahí es que se destruyeron redes de apoyo familiar y que no ingresan al ingreso, no les llega el ingreso familiar de emergencia, el registro social de hogares no lo considera y por lo tanto se han visto obligados a recurrir a sus propios ahorros. Sí, el Estado tiene que hacer más al respecto. Ya que usted cita al Banco Central, para justificar eso, el Banco Central también considera un error los retiros de fondos de pensiones. El Banco Central considera que es un error los retiros de los fondos de pensiones y yo creo que nadie defiende que es una buena política en sí misma. El problema es cuál es la alternativa. Si es que no hubiese habido retiro de parte de los fondos de pensiones, toda la clase media no hubiese tenido acceso a prácticamente ningún beneficio estatal. Entonces, si se evalúa en abstracto, desde una oficina, esto es bueno para la política macroeconómica y hacia lo largo en el país, uno diría, en abstracto no, pero cuando uno va a la casa de una población, ya sea en Santiago, en Pitrufquén, en Puchuncaví o en Magallanes, uno dice, acá faltan las lucas para parar la olla. Y eso es lo que la gente no está entendiendo. ¿El tercer retiro hay que hacerlo?
Si es que no hay una alternativa, más aún ahora que estamos volviendo a cuarentenas, por supuesto, nosotros no vamos a impedir que la gente pueda acceder a sus ahorros. A mí me parece que el tercer retiro no puede ser lo principal. Nuestro deber en política es proponer alternativas. Y lo hemos hecho hace mucho rato. Un ingreso familiar de emergencia por sobre la línea de la pobreza mensual. El Estado chileno tiene mejor capacidad de endeudamiento que el resto de la región. Y sin embargo, el fondo COVID, que es 12.000 millones de dólares, creemos que hoy día, que están volviendo las cuarentenas, alguien decía, siempre, creo que Daniel Matamala, a propósito de una canción, siempre está más oscuro antes de amanecer. Pareciera que estamos viviendo ese momento. Antes del amanecer, sí. Y por lo tanto el Estado chileno tiene que hacer un esfuerzo mayor. Nosotros vamos a votar en favor del tercer retiro, porque el Estado no está haciendo lo que corresponde para llegar a la mayoría de las familias de Chile. ¿El bono COVID de clase media y el crédito blando no les es suficiente? O sea, está absolutamente demostrado que no son suficientes. Y ahí es que al gobierno le falta, tiene que dejar de ver como las cifras que están publicadas en papeles y ir a meterse a la casa de las personas que han perdido ingresos y redes de apoyo familiar. Pienso en los adultos mayores que tienen pensiones indignas, que muchas veces las familias eran las que lo ayudaban. Ellos no entran dentro de las estadísticas. Pero como un familiar perdió el 30, 40, 50% del ingreso o quedó cesante, o los que tienen trabajo informal que se la arreglan al día a día, la gente que estaba en la feria de Puente Alto que Carabineros lo fue a gasear. O piensa lo que pasó en la Estación Central, en Villa Francia, en donde Carabineros fue a reprimir en un comedor popular. Ese hecho, Iván, demuestra parte importante de las contradicciones de Chile. Un pueblo que está trabajando, que tiene que dejar a sus hijos, mujeres que tienen que dejar a sus hijos en un comedor popular para poder realizar un trabajo informal, precarizado, diario, y se enfrentan a la represión del Estado de Chile en vez del apoyo. Ahí hay una cuestión muy interesante que hacer y por eso me parece tremendamente importante decir con mucha fuerza disolución y refundación de Carabineros de Chile. Eso, lo último, que nos alcanza para esto. ¿Qué significa refundación de Carabineros? ¿Cómo funcionaría? Mira, hay varias propuestas en este sentido. Desde una de Paz Ciudadana en su momento que trabajaron con alguna gente del Senado, estuvo Ricardo Montero, si mal no recuerdo, también metido en aquello. Nosotros hicimos desde el Frente Amplio, por ejemplo, el terminar con la doble entrada a la carrera de Carabineros, intervención civil. Lucía Damert ha planteado cuestiones muy interesantes al respecto. Recomiendo un estudio que hizo la Fundación Chile 21, que desde los territorios que tienen más intervención policial proponen respuestas para mejorar justamente la coordinación. Una de las cosas que decía la pobladora que denunciaba la represión en Villa Francia es: los narcos están ahí tranquilitos, pero les tiembla la pera cuando hay que ir a meterse con los narcos, pero no con el comedor popular. Entonces, ahí me parece que hay que hacer una diferencia en hacia dónde se centra el actuar de Carabineros. Lo que hemos visto en el centro de Santiago en el último día, en donde parecen desfiles de una cantidad de efectivos impresionante, cuando después el general director de Carabineros alega que no hay personal suficiente para poder atender las denuncias de maltrato intrafamiliar. Entonces, ¿dónde están las prioridades hoy día? Se requiere una refundación de Carabineros centrado en la prevención y en los derechos humanos. Iván, ¿me vas a cortar? Porque estamos terminando. Es que tú partiste una cuestión que me parece importante recordar hoy día. Es el Día Mundial del Síndrome de Down, sí, y de la poesía. ¿Cuántos minutos me dais? 30 segundos. 30 segundos. Una de las apuestas de nuestra candidatura va a ser también la inclusión. Quiero mandarle un saludo a Yuli Cristi y a Pablo Selles, que son dos candidatos que tienen capacidades diferentes. Una que es sorda y muda, Pablo que ha tenido tremendos problemas, pero que está enfrentando hoy día la Convención Constitucional, ella candidata a concejala, y vamos a poner la inclusión en el centro. Y respecto a la poesía, la cultura. Hoy día no tenemos una política cultural y la gente que trabaja en el mundo de la cultura ha sido de las más perjudicadas por esta pandemia. No tienen pega, no tienen absolutamente ningún tipo de acceso a recursos, tienen trabajo informal, no tienen pensión, no tienen previsión. Entonces, y la cultura es el espíritu de un pueblo. Así que yo invito hoy día, el Día Mundial de la Poesía, a no solamente que nos leamos poemas, que son muy bonitos, por cierto, muchos, sino a que pensemos en la calidad de trabajadores del mundo de la cultura. El diputado Gabriel Boric, candidato presidencial, esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por la gente. Un gusto estar acá. Buenos días. Nosotros nos vamos a centrar el domingo por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio. Muy buena canción, Pirincho Navarrete. ¿Sabe? Porque está de cumpleaños el cantante, Robert Hudson. Así es. Vocalista de Supertramp, Pirincho Navarrete, María José Nodón. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación hoy día. Lucía Damer, Quique Mujica, para el panel de política y actualidad de esta mañana acá en Mesa Central. Por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, como decíamos. Les pregunto de inmediato, para ustedes, lo más importante de la semana, parto por ti, Quique Mujica. A ver, lo más importante para mí, bueno, vamos a hablar de las declaraciones, me imagino, de este Asiche.
Yo, más allá de todo eso, lo inútil, lo infelices, me quedo con una frase que encuentro particularmente compleja. Ella dice que hay responsabilidades políticas que en algún momento se van a tener que pasar, porque hay definiciones que no son livianitas, dice. O sea, estamos hablando de que vamos a llegar a 30.000 muertos este mes, dice. Y acá lo que yo creo particularmente que hay definiciones que cuestan vidas y yo creo que no se las han tomado tan en serio. O sea, uno dice que son inútiles, infelices, pero la otra es acusar de negligencia o de indolencia cuando hay muertes de por medio, y no pocas. Sí, y dice que hay que pasar una cuenta política al final. Claro, pero final, digo, digamos. no se han tomado en serio las medidas, uno puede decir que son medidas aceptadas o no aceptadas, pero esto de decir que se las han tomado con liviandad las medidas, me parece complicado. O sea, si ella tiene las pruebas, me parece particularmente complejo. Por si alguien a estas alturas no supiera, son declaraciones de Isquia Siches en un podcast con Alberto Mayol, Mirko Macari, y se me olvidó el tercer nombre. Pero Darío Quiroga. Darío Quiroga. Darío Quiroga, eso. La cosa nostra. La cosa nuestra. Lucía Damer, para ti, lo más importante, ya vamos a volver sobre esto, por supuesto, Sí, pero lo más sí, importante de la sí. semana para ti. Efectivamente, creo que hay un tema con la pandemia, con la cantidad de enfermos, con la cantidad de contagiados y con la incapacidad que tenemos para enfrentar los problemas de fondo de la gente. Porque llamamos alegremente a quedarnos en la casa, pero no todo el mundo se puede quedar en la casa. Más allá de ese tema, creo que para mí nuevamente el tema de la violencia policial, la utilización excesiva de la fuerza en Puente Alto, las imágenes que hemos visto en Bajos de Mena, la incapacidad de la política para poner una agenda rápida de reforma policial. Creo que mientras el gobierno y en general la política no ponga una agenda de reforma policial, vamos a empezar a ver lo que también salió en los medios, la gente haciendo justicia en mano propia, efectivamente Carabineros enfrentando a actores del INDH, y creo que no podemos dejar de pensar que el tema policial es un tema fundamental para la calidad de la democracia y para la calidad de todo lo que viene. Entonces, nuevamente lo pongo como un tema importante porque aparece como un hecho de violencia y un hecho de desgobierno y falta de control civil. Jorge Navarrete, para ti, lo más importante. Bueno, me parece que los números críticos de la pandemia es la gran y más trágica noticia de la semana, con un récord de más de 7.000 contagios, crece el número de compatriotas muertos y las cifras de camas críticas y nuestra infraestructura médica pública y privada que está a punto de colapsar. Y así como el Quique hace 15 días ponía el tema de los campamentos y las tomas, yo quiero poner el tema de las ollas comunes. Porque especialmente cuando hay comunas en cuarentena y muchos de nuestros compatriotas que si no salen a trabajar el otro día literalmente no comen, nuevamente rescatar el esfuerzo de la sociedad civil. Hay muchas importantes, se me viene a la mente la de Renca, Hijos de la Calle, que cumple una función extraordinaria y que habla de la contención y de la solidaridad de los ciudadanos, de la gente más modesta en momentos muy difíciles, pero que no va a ser suficiente. Y se va a volver tema nuevamente, por cierto. María José Nodón, para ti, lo más importante de la semana. Oye, a mí lo más importante de la semana, bueno, por supuesto el COVID. Yo quisiera ahí destacar una cosa que es como el lado feo, de lo contrario que dice Pirincho, y que son las 790 personas que con COVID fueron tomadas, ¿no es cierto?, detenidas, y que, ¿no es cierto?, que es un tema de responsabilidad ciudadana que más allá de las medidas que el gobierno pueda tomar o no pueda tomar, una ciudadanía tiene que tomar, ¿no es cierto?, también cargo en este proceso del COVID. Y el otro tema, enganchando un poco con la entrevista, es el tema de la irrupción de Gabriel Boric, que yo creo que es un tema muy interesante, sobre todo en dos aspectos, en los guiños que hace al momento de lanzar su candidatura a Paula Narváez y a Daniel Jadwe, el efecto que produce en el escenario, ¿no es cierto?, político, pero también, sobre todo, que yo veo, y en la entrevista creo que esto queda claro, cómo va a lograr él conciliar ese como espíritu de consenso frente a un grupo de izquierda que él representa que parecería estar bastante lejos de esos consensos o de esa posibilidad de unidad. Yo creo que eso también es interesante. ¿Cómo cuadra ese desafío? Oye, partamos por las controvertidas declaraciones de Isquia Siches, que en realidad, bueno, cada uno tiene su adjetivo para calificarlas, pero ¿qué les parece el episodio primero y cuáles son las connotaciones, por ejemplo, las que plantea el Quique? Lucía. Ya, a mí el tema del tono me parece que ya, digamos, estamos en una crisis tan profunda que no me preocupa el tono. Efectivamente, uno ha escuchado gente hablar que los derechos humanos no existen, hemos escuchado a algunos, gente muy importante del mundo de la política, decir que acá hay vándalos, que hay narcos, que ojalá vayan presos de por vida. Hemos escuchado un montón de cosas muy terribles en el mundo de la política, entonces el tono de Isquia Siches no me parece para nada preocupante. Yo no lo hubiera usado, si fuera su asesora le hubiera dicho que probablemente hay algún par de adjetivos que no son los mejores, pero ella lo que está externalizando es algo que creo que la gran mayoría de chilenos sentimos.
y lo que sentimos es que las cosas no se están haciendo bien, que los trabajadores de la salud están agotados, que no sienten que más allá de las vacunas, las cuales todos en este panel además hemos agradecido y hemos fortalecido como una buena práctica, no se están haciendo las cosas bien. Y me parece, y acá hay un punto que sí quisiera relevar, me parece que cuando ella dice esas cosas con ese tono, hay una respuesta como del establishment. Pero me pregunto, ¿qué dice la señora Juanita, que tiene que salir a trabajar, que está en la olla común, que ve que su familia ha fallecido, que han perdido el trabajo, cuando escucha que ella dice la verdad es que hay políticas públicas que no se han hecho bien y esto va a traer una consecuencia política? Ojalá traiga una consecuencia política si es que efectivamente se reconoce que había información y no se tomaron las medidas que se deberían haber tomado. Hoy se cumple un año desde la primera muerte por COVID, una señora de 82 años de Así Renca, fue hace justo un año. María José. Mira, yo no puedo estar más en desacuerdo, Lucía, contigo con respecto del tono. O sea, yo creo que el tono, si bien obviamente hay cosas de forma y de fondo en esto, el tono es esencial. Y yo creo que el tono tiene dos cosas esenciales. Una que es el cargo. Cuando tú tienes un cargo de esa naturaleza, no puedes, digamos de alguna manera, violentar ese cargo porque tus posturas, lo que tú dices, tiene una influencia más allá de un ciudadano de la calle o un ciudadano común y corriente. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece que es muy irresponsable justamente en lo que ella está denunciando, porque el tono hace que sus críticas sean mal recibidas y se supone que aquí estamos todos trabajando para que efectivamente entre todos logremos salir de un problema. Entonces, si efectivamente, como dice el Quique, tiene datos que probablemente los pueda tener, ¿verdad? Y tiene, ¿no es cierto?, algunos elementos que poner en la mesa, que los ponga seriamente. Pero es como cuando hay una denuncia que uno dice, mira, es que esta persona es corrupta y no hay detrás algo donde pueda afirmarse. Y la otra cosa que me parece respecto del tono es que me llama mucho la atención. O sea, creo que ella no es una persona, no es una dirigente que se caracterice por esa forma. Entonces, a mí también me sorprende muchísimo el por qué. No creo, como decía Carlos Peña, que sea una cosa como de infantilismo que resultó y salió así nomás. No sé, fíjate, que a mí me parece que hay algo más en eso. No creo que sea simplemente un desliz. O sea, hay un algo. Entonces, yo creo que el tono y el fondo son dos cosas que están muy unidas. Pirincho. A ver, tengo un conflicto de interés para opinar respecto a este tema porque participo semanalmente en un programa relativamente similar. Y digo esto porque... Pero no en el mismo. No en el mismo. Bueno, de hecho... Comando Jungle. Comando Jungle. Es un holding mediático. Un holding de podcast. De hecho, no yendo muy lejos, con la Lucía estuvimos justamente en la Cosa Nostra hace 15 días atrás. ¿Por qué digo esto? Porque yo entiendo el punto de María José y no solamente lo entiendo, sino que lo comparto, pero quiero empatizar con algo que se produce en este tipo de dinámica, de que a rato efectivamente uno olvida completamente que está frente a una pantalla y termina hablando como si estuviera en el living de la casa. Y por lo tanto, hay algo de desahogo, de cansancio, de frustración, que por supuesto no justifica el hecho de olvidar el cargo que uno tiene. Pero quiero también relevar eso porque me da la sensación de que una de las cuestiones que ha deteriorado nuestro debate público tiene que ver con un cierto abuso del eufemismo y un cuidado de las formas que siempre es importante, pero que a rato oscurece una cuestión de fondo. A mí el tema de la forma, y en eso sí estoy de acuerdo con la María José, lo que creo es que termina nublando el fondo de lo que dijo. Por supuesto. Y por lo tanto, respecto de la causa, de lo que ella quiere provocar, de lo que ella quiere representar, en algún sentido el hecho de haber tenido esta conversación en un tono más coloquial, ella misma reconoce varias veces, me fui de lengua, incluso hace una suerte de chiste que está a punto de irse de prenatal y por lo tanto Sí. no va a tener que hacerse cargo de las cosas que dijo. Y los entrevistadores le dicen otra cuña más, otra cuña más. Exactamente. Van tomando, Sanguchito van cortando. palta, dice Claro, una cosa pero así. solamente Lady Sitches, le dice otro. Pero solamente pasar el punto, creo que efectivamente es un problema de tono, un problema de forma que oscurece el fondo, pero también quiero relevar un cierto desahogo, una frustración que además es extensiva a un conjunto de personas que está en el sistema de salud. Cuando uno habla con ellos, y ya no frente a las cámaras, las cosas que te dicen, la brutalidad con que le expresan, incluso los epítetos de la forma, dejan a las declaraciones de Isquia francamente como una estadista. Pero, Ya. pero en que ese yo- punto... Perdona, Lucía, es que... Sí, a ver, fuera de todos los epítetos que se pueden decir, a mí lo que me parece en términos prácticos, que aquí no estamos hablando de una elección presidencial, no estamos hablando de una cuita interna entre un candidato al colegio médico, no, estamos hablando de la peor tragedia de salud pública en los últimos
y tantos años. Entonces, es un tema tan serio que no está para darse gustito, no está para darse gustito. Y en cualquier posición, yo creo que ella ocupe, tiene que estar a la altura de la prudencia, La incontinencia verbal no es propia de una buena negociador ni de una buena autoridad. O sea, ser recatado en la forma, y porque el lenguaje crea realidad, y no es un tono coloquial el que afecte, sino que más bien, y digo en términos prácticos, ¿qué pasa cuando ella, en el último tiempo se ha puesto tan en cuestión la pericia de la ciencia y la técnica? Entonces todos dicen, bueno, no, si eso no importa. Ella es una autoridad técnica, política, pero técnica. Entonces, cuando se enfrenta con ese nivel de comentarios, así que aquí va a haber 30.000 muertos y no se tomaron en serio las cosas, chuta, ¿está opinando desde la técnica, desde la opinión política, desde qué? Porque ella es doctora, ella participa en no hasta que está aislada, ella participa ahí. Eso uno. Dos, ¿cuánto puede afectar la relación entre la autoridad y ella y el colegio médico a partir de este desliz, llamándolo de alguna manera elegante? Entonces, eso es práctico, es decir, a ver, esto van a decir borrón y cuenta nueva, ¿cómo se van a sentar mañana, en la mañana, en este salón, y va a echar ella? Con los infelices. ¿Y qué le van a decir? ¿Algo? ¿Van a decir, ¿sabes que olvidemos? No, fue una locura, perdonémoslo. No sé, yo creo que... que... la verdad, si la foto... Ahora, igual llama la atención, a lo mejor ella tenía esto en la mente, porque hoy día viene esta inserción en el Mercurio, que es una inserción del Colegio Médico. Honorable Consejo Nacional del Colegio Médico de Chile, que básicamente dice lo mismo, dice que este gobierno los ha maltratado. O sea, eso lo dice literalmente. No, sí, lo que pasa es que todo lo que dijo... O sea, digo, ella lo tenía en la cabeza, porque esto no lo planificáis en sí, pero 24 a lo que horas. yo, a mí, lo que yo me quedo más que inútil e infeliz es que ella lo debe pensar, y lo piensa porque lo dijo, el tema de la indolencia y negligencia en relación a la muerte. Eso encuentro que es gravísimo, sobre todo de una voz con expertise en el tema. Sí, no, yo en realidad creo que nadie como Isquia ha jugado un rol efectivamente republicano en este último año. Nadie. No el presidente cuando se fue a tomar la foto en la Plaza Baquedano, mientras estábamos en una situación de cuarentena. No el ministro cuando empezó a decir, no, tal vez este bicho se vuelve un buen bicho. Nadie como ella, que todos saben que no es de gobierno, se ha puesto ahí en la foto, ha participado. La mayoría de sus dichos han sido dichos más bien de buscar un encuentro en la política pública, incluso ha apoyado medidas que ella después ha dicho que no estaba de acuerdo, reconociendo la magnitud del problema. Creo que en esta entrevista efectivamente ella, yo no lo hubiera hecho nuevamente, creo que dice un par de cosas que no debería haber desclasificado de esa forma. Pero por favor, tenemos que empezar a hablar de verdad. Cuando uno habla con los médicos, cuando uno habla con las enfermeras que están en los servicios, no solamente en los públicos, en los privados, la gente está cansada. La sensación es que las vacaciones, que los permisos, que el gimnasio, que todas estas idas y venidas en la política pública, porque hablemos de la política pública más allá del desliz de la entrevista, no están dando efecto. Entonces creo que ahí habría que poner un punto. Ahora, a propósito de la declaración del Colegio Médico, el Colegio Médico se queja porque no le están pagando asignaciones a algunos médicos, porque no los incluyeron en el bono COVID, o sea, aquí al menos no se quejan de la política pública respecto a la pandemia. Es otro asunto y a eso se refiere también la presidenta del Colegio Médico con el maltrato del gobierno. María José. Mira, yo así como contestando de a poco, yo creo que el desahogo es una necesidad humana, pero como tú no eres autoridad, no puedes desahogarte en cualquier lugar. O sea, me parece que igual entiendo humanamente, pero no sigo sin compartirlo la forma y el fondo, porque creo, como dice el Quique, que va esto a influir en el fondo, que es lo que realmente a todos nos interesa. Ahora, lo que me pasa a mí con la presidenta del Colegio Médico es que reconociendo efectivamente que ella ha cumplido un rol importante y que efectivamente se ha puesto a veces, ¿no es cierto?, en determinados momentos, en situaciones que a lo mejor le incomodan por su manera de entender la política o por su lugar, pero yo siento que aquí hay un bichito que a mí me molesta mucho en estas declaraciones y que tiene que ver con una especie de superioridad moral. O sea, yo soy la que veo, el que entiendo, y todos los demás lo están haciendo muy mal. Entonces, me parece que poner eso y además instalar otro asunto, que es el de los amigos y los enemigos. Nosotros tenemos una visión confrontada con el gobierno. Ellos son los que lo están haciendo mal y nosotros los bien. Me parece que todo ese concepto como de ese binomio afecta no solamente ahora el tema del COVID, que también, pero tenemos que pensar que estamos a puerta de un proceso constituyente. Entonces, esta forma de relación yo creo que no aporta en nada a un proceso constituyente que sea saludable y que sea sano. Pirincho, una más antes del corte.
Sí, no sé, puedo parecer un tanto naif, pero creo que le estamos poniendo un poco mucho. No nos estamos pagando de fome, Sí. entonces. Sí. No, pero no. A la pregunta del Quique, ¿cómo se va a sentar Isquiasiches después? Se va a sentar nomás. Se va a sentar de la misma forma que el senador Alamán, hoy canciller, se sienta con el diputado Guiguren después de decir al aire que estaba hablando puras huevadas. Y eso no ha sido una circunstancia, más allá de la anécdota que nos Se ha visto parezca... poco, eso sí, se ha visto poco. que nos parezca más o menos relevante. Yo creo efectivamente, para cerrar aquí, que cometió un error, que hay una cierta envergadura del cargo, pero por favor, cuando uno pasa el listado de los que se han salido de madre respecto de este tema y de otro, a ratos pareciera que también en una sobrereacción de un sector hay algún tipo de encono, y no voy a decir, porque supongo que eso probablemente María José y Lucía podrían decir de la mejor forma, que no se trata de que sea o no sea mujer, pero evidentemente el hecho de que sea una dirigente que ha confrontado públicamente al gobierno en varias oportunidades, que ha tomado decisiones y ha hecho declaraciones incluso que no ha significado la claque de su propio sector, da cuenta de que esto fue un error, pero fue un error el cual yo no le pondría mucho más. Ya, les dejo dos preguntas, es que no se me queda el segundo. corte, les dejo dos preguntas planteadas. Uno, ¿politiza el debate sobre el manejo de la pandemia las declaraciones de Isquiasiches, por una parte? Y segundo, hablemos de la refundación de Carabineros que propone Gabriel Boric en el programa, en la entrevista de hace un momento. Estamos con María José Nodón, con Pirincho Navarrete, con Lucía Damer y con Kiko Mujica, todos columnistas de Tele 13 Radio, que está transmitiendo en simultáneo con Canal 13 esta edición de Mesa Central, columnistas de actualidad y de política. María José Nodón, Pirincho Navarrete, Lucía Damer y Quique Mujica. Quedan varios temas dando vueltas, está lo de la refundación de Carabineros, también cosas que dijo Gabriel Boric en la entrevista de un poco más temprano. ¿De alguna manera reconfigura el panorama de las candidaturas presidenciales de centro izquierda? Hoy día Escanio Cabal hace una cuenta en su columna La Tercera, dice que son 10 los candidatos potenciales a la presidencia en la centro izquierda y la izquierda. María José, ¿qué piensas tú de eso? Mira, yo pienso que efectivamente pone un giro, o sea, pone un énfasis, y me parece que el énfasis está dado en su lanzamiento. O sea, él dice, saluda a Jaude, saluda a Narváez, deja a Jimena Rincón y por lo tanto a la democracia cristiana un poco afuera. Jaude le contesta en un concepto que a mí me encanta, que le dice que nos tenemos confianza, o sea, somos como los aliados. Entonces ahí hay un tema de cómo se va a dividir esto. Pero el tema que a mí más me interesa, lo que decía al principio, es en el fondo cómo vamos a lograr, porque él dice, hagamos una conversación lo más abierta posible respecto de objetivos país. Pero cómo va a lograr ese anhelo por los acuerdos, que yo creo que puede ser muy honesto, o sea, muy honesto, con un grupo de izquierda que está cada vez más radicalizado, que es el que él representa. Entonces yo no veo cómo va a producirse esa confluencia, y yo creo que aquí empezar a saltar ciertos tapones, como lo de Jimena Rincón, por ejemplo, ¿no es cierto?, en su entrevista que venía hoy día, que empieza a marcar esta distancia de aguas a partir de estas declaraciones. Lucía, dame. Sí, a ver, primero a mí me parece una súper buena noticia que Gabriel se haya decidido ser candidato. Primero porque representa una generación distinta de los candidatos que están hoy día, con ideas diferentes, con una propuesta distinta también. Y entonces eso me parece una buena cosa. Segundo, y lo dijo acá, él está por la unidad en contra del gobierno, lo cual ya es bueno porque hay muchos que están por seguir a pesar de que eso los lleve a la derrota electoral. Y esa unidad va a ser la construcción. Él no tiene la mesa. O sea, creo que el gran desafío, María José lo dice bien, él quiere hacer una mesa de conversación, pero tiene que construir la mesa primero. Casi como que cortar el árbol primero y después hacer la mesa y después traer a la gente a conversar. Pero creo que la primera decisión, que es poner esta columna en el Mercurio, que es poner un tema que es un tema fundamental, establece el tema de la igualdad, de la paridad entre hombres y mujeres y entre trabajadores y empresarios los directores de las grandes empresas. Pone un tema que es un tema donde debería la centroizquierda y la izquierda tener de acuerdo. No lo va a tener fácil, en las redes sociales le han pegado de todos lados, sobre todo desde la izquierda, porque estuvo sentado en la mesa que llevó a la nueva constitución. Es increíble, incluso candidatos a la constituyente le pegaron porque estuvo en la mesa que acordó esto, pero me parece que nos lleva a una discusión mejor. Y efectivamente va con una vitalidad distinta, puede llegar a aprender con más que algunos candidatos que están hace un tiempo atrás y que no aprenden. A ver, Pirincho. Sí, yo también creo que es una buena noticia, más allá de las simpatías personales. Yo creo que Boric ha demostrado una cierta coherencia y empuje que llama la atención, especialmente en los momentos que vivimos de la política actual. Fue diputado contra cualquier negociación, rompió el binominal la primera vez.
tenía un camino relativamente fácil, pudo haber sido candidato a senador por la región de Magallanes, y no podríamos decir necesariamente que andaba buscando esto, más bien esto es el resultado de que el Frente Amplio dejó su primera candidata, que era Beatriz Sánchez, que va a la constituyente, después recordemos un largo periplo de búsqueda, y esto más por obligación que por entusiasmo. Y en ese sentido creo que hay dos fenómenos que hay que mirar. Uno, que es el que ya he apuntado y con el que parte María José, que es que suponíamos que la unidad de la oposición de cara a la contienda presidencial era imposible, y que a lo menos iba a haber dos grandes bloques o dos grandes primarias. Uno donde está Unidad Constituyente, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista, pasando por el PP y el Partido Radical, y otra primaria de la izquierda donde suponíamos iba a estar Jadwe y el Frente Amplio. Lo que hace Boric en este saludo inicial es poner en duda esto. Claro. Y eso vamos a ver si es que efectivamente hay agua para la piscina. Y lo segundo, me parece a mí, que es interesante a propósito de la columna, es que Boric tiene un estilo algo poco usual también de la política. Y es que entra a la discusión a partir de la instalación de ciertos temas, algunos más o menos polémicos, donde no solamente hay contradicciones en la izquierda, sino que también hay contradicciones en la propia derecha. Ahora, no deja de ser paradójico que después de todo lo que haya ocurrido, todavía un sector importante, como apuntaba Lucía, incluso muchos candidatos a la constituyente, que le siguen cobrando el haber tomado la decisión de firmar un acuerdo que nos llevó a este itinerario y que en algún sentido le dio una salida institucional a este proceso. Sí, una paradoja. Quique. Yo creo que la gracia de Gabriel Boric es que como buen político está transformando la confusión, está tratando de transformar la confusión en orden. O sea, en este ambiente donde todos pelean con todo, mucho eslogan, él está poniendo sobre la mesa dos temas programáticos que son muy interesantes, temas de futuro. Es claro, concreto, Hernández Norambuena no es preso político, no se pierde en eso, reconoce sus errores, y yo creo que está levantando las mismas banderas, está jugando, fue valiente, está siendo valiente para jugar su capital político en una cuestión que parece bien difícil, que a Beatriz Sánchez no le funcionó cuando lo quería hacer, que era la unidad de la oposición. Porque acá él dice más que vamos todos para que Piñera no gane, es vamos todos con algunas banderas, mínimo o máximo, ahí se verá en el camino, pero de la centro izquierda eso es lo que uno echa de menos y que Boric tiene la idea. Ahora, si a uno le gusta o no le gusta es otro tema. Pero tiene las ideas, tiene voluntad, tiene mucha energía, y de verdad que un político es el más joven a la presidencia, porque Marcos se presentó con 36. 36. Claro, él tiene 35. Así que vamos a ver cómo le funciona esto, pues no es fácil. María José. No, yo también creo que es una buena noticia. Y yo creo que además Boric tiene un papel importante. Y es que pone temas para la discusión y entonces permite, no sé, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero permite ir acercándose a temas que no solamente van a aparecer probablemente en la constituyente, sino que son muy importantes para la redacción de los programas de cada uno de estos candidatos. Ahora, creo, su gran desafío, crear equipos, o sea, tiene que haber un equipo sólido, que no es evidente, lograr, ¿no es cierto?, conciliar esta unidad con la dispersión, digamos, de la izquierda. Pero ahora respecto de la columna, yo quiero decir una cosa. Yo ayer la leí y la investigué porque no era un tema que yo obviamente conocía. Ahí hay un juego que a mí me parece peligroso y que es un juego más bien ideológico. Porque efectivamente en Alemania, en el año 1952, comenzaron estos, ¿no es cierto?, comités de empresa, que son distintos que los sindicatos, pero que, ojo, tienen más bien una función consultiva que estratégica. Entonces, lo que tú le decías hoy día, si yo tengo manzanas y pera y el trabajador después quiere hacer, no sé, durazno pera al jugo, o yo quiero hacer, no tengo idea, mermelada de pera. Entonces, ahí hay un tema también que a mí me preocupa, que es el tema de la libertad. O sea, en el fondo que cada persona pueda también, con evidentemente los controles del Estado y las garantías que corresponda, desarrollar sus propios proyectos, ¿no es cierto?, no solo de vida, sino que también, digamos, al interior del trabajo. Entonces, ahora, aquí hay un tema importante. profundo, porque lo que dice Gabriel Boric es: el capital pone el capital y el trabajador pone, ojo, una cosa que es equivalente, que es el valor del trabajo. Claro, eso es lo que pero está el en juego tema de es fondo. en qué influye. O sea, eso me parece perfecto. Y ahí aquí ustedes ponían el caso de José Luis del Río, que lo hizo dándole acción. O sea, me parece estupendo. Pero una cosa es obligar y la otra cosa es en qué rol actúan estos comités. Pero la gracia que abre la conversa. Sí. Por supuesto que sí. Provoca y Obvio abre que una sí. conversa sobre cosas que van a ser tema en el futuro, no ahora. Y pero estamos en el hablando de la futuro. igualdad política. Claro. Por supuesto que sí. Está muy bien abrir el tema. No, y por supuesto que es profundamente ideológico, y yo no ocuparía ese término de manera peyorativa, No, para por el nada. contrario, bienvenido a la política.
Y más allá de la tecnicalidad, que al igual que la María José, probablemente habrá que revisarlo con calma, creo que hay un concepto detrás que a mí me parece muy interesante. Es decir, una economía como la nuestra, que está básicamente sustentada en la explotación de recursos naturales y el capital financiero, son dos ámbitos por sí mismos apropiables y acumulables. Y si hay algo que hemos aprendido es que el talento humano se reparte más o menos de manera equitativa y por lo tanto invertir en las personas parece ser una muy buena forma de redistribuir poder. No solamente redistribuir poder económico, redistribuir poder político, redistribuir poder social. Algunas cosas hemos hecho, no todas las que quisiéramos en ese sentido en materia de políticas de educación, pero creo que lo de Boric apunta también a una cuestión fundamental, que incluso si hubiéramos hecho bien la pega, sigue siendo una quimera que la mejor educación es en Chile un instrumento de movilidad social, porque nos encontramos no solamente con que hay directorios donde prácticamente no hay mujeres, nos encontramos que hay lugares donde no se contratan personas según el lugar donde nacieron, en el colegio donde estudiaron, en la universidad por la cual pasaron, es decir, sigue habiendo una barrera que impide que el mérito, el esfuerzo y el talento sean efectivamente el hilo conductor de la posibilidad de prosperar. Y ahí me parece que hay una discusión que no solamente tiene que ver con el Estado y lo público, sino que, como apuntaba bien Boric, también respecto al sector privado. Sí, y en ese sentido yo creo que uno de los puntos principales que salen en las últimas comunicaciones que ha hecho es que ha leído muy bien la plaza, y la plaza lo que ve es a los candidatos de la centroizquierda con la calculadora. Él lo dice cuando dice esto es la aritmética electoral, la gente está harta. Y es verdad, la gente está cansada de la aritmética electoral, la gente quiere saber qué van a proponer para las AFPs, para las ISAPRES, qué va a pasar con el rol del Estado, más allá de las miles de discusiones que hay hoy día en el marco electoral. Y al poner este tema, que unos pueden estar más a favor, otros menos, instala un espacio para sentarnos en la mesa. Exacto. Y yo creo que ahí hay un punto importante. Otro tema que tú lo mencionabas, que por supuesto es un tema que a mí me interesa, que la izquierda y la centroizquierda debería llevar una sola idea, es qué van a hacer con las policías. Sí. Y también lo dice con Es un mucha... gran tema para la centroizquierda, digo. o sea, justamente porque ha sido un tema que ha sido como evitado en la conversación verdadera de la centroizquierda y la izquierda. Entonces, creo que viene bien. Creo que le ayuda a que la centroizquierda y la izquierda retome calidad en la relación con la ciudadanía. Deje de ser estos partidos pequeñitos que eligen a los candidatos a partir de muy pocos militantes y toda la crítica que se ha hecho, y ojalá, porque también es un juego, ojalá logre sumar, digamos, mucho más detalle. Yo solo quisiera decir que sé que tiene equipos, no solamente, digamos, Gabriel, hay centros de estudios que se han formado en los últimos años, hay mucha gente detrás de una idea de un país distinto, así que ojalá que eso lleve a una discusión distinta. Oye, nos quedan un par de minutos. Revisemos lo que va a pasar en esta semana. Esta semana es clave, entre otras cosas, para el tema de las elecciones, digamos, la realización de las elecciones. ¿Cómo ves el asunto aquí? ¿Qué cosas hay que ver, hay que notar esta semana? Bueno, estaba leyendo que 31 días antes se suspendieron las elecciones pasadas. Y ya estamos ahí a puertas, hay 7.000 y tantos enfermos, vamos a ver el informe de hoy día. Y yo no sé, pues veo que hay por un lado la voluntad política de hacerla, pero que la voluntad se transforme en voluntarismo de pronto no es lo mejor, sobre todo si las cifras siguen subiendo tan exponencialmente y se pone en riesgo la legitimidad del proceso por la participación electoral y se pone en riesgo también la cuestión sanitaria de una masiva concurrencia y transporte y todo lo que conlleva una elección. ¿Pirincho? Es una decisión súper difícil. Yo no quisiera estar ahí sentado. De hecho, cuenta la rumorología que en el gobierno hay dos grupos, los halcones y las palomas, y que habrían eventualmente ganado los halcones en la última decisión en el sentido de... ¿Los halcones son mantener las elecciones? Es decir, mantener las elecciones y no irnos a cuarentena total, que fue lo que en algún minuto se expuso. Pero después de escuchar al ministro París decir algo tan eufemístico como que estamos de manera permanente conversando con el presidente este tema, la posibilidad de suspenderlo, yo tengo la impresión de que el lunes o martes nos jugamos la decisión definitiva. Y efectivamente es una ecuación muy, muy difícil de resolver porque los problemas que tenemos no son solamente problemas graves epidemiológicos y de salud, sino que postergar las elecciones nos lleva a un problema político significativo de marca mayor, que no sé si se resuelve simplemente con una postergación. María José. No, absolutamente de acuerdo. Yo creo que suspender las elecciones es un problema político feroz y por tanto no es el gobierno el que tiene que tomar la decisión, sino que es una decisión del Senado, de los partidos políticos, porque no puede después culparse al gobierno de haber tomado esta decisión. Ahora, sí creo que el tema sanitario, evidentemente en temas de seguridad, pero sobre todo en temas de legitimidad, porque si participa muy poca gente y tenemos elecciones con participación muy baja,
Pensemos que la del plebiscito, que es muy alta en relación a, pero no es muy alta en sí misma. Entonces, ¿qué va a pasar si efectivamente en una elección radical como esta, después podemos alegar una falta de legitimidad por la ausencia de votantes? Yo creo que ese es otro tema. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Esta es una decisión muy difícil. Tenemos que pensar en la ciudadanía, en la vida de la gente, y creo que para eso el presidente y su gobierno debería llamar efectivamente a los principales representantes de los poderes del Estado y los partidos políticos, si es que la decisión va a ser la postergación. Y si no va a ser la postergación, necesitamos una enorme cantidad de mecanismos para asegurar que la gente vaya a votar, desde los horarios, desde el transporte colectivo gratuito, desde qué va a pasar con la gente que está contagiada y que tiene derecho a votar y que no está votando. Entonces, nada, lunes y martes son los días probablemente más complejos Más para esa importantes. decisión. Ya, pues, vamos a tenerlo en cuenta. Quique, No, quería... pero cortito. cortísimo. Sí, es que escuché el viernes a la Carmen Gloria López Sí. en el Rat Pack sobre el tema del sistema de protección infantil y cómo mafias de explotación sexual están cundiendo en Chile. Les Claro, recomiendo el que libro. aprovechan a niñitas que están en el Senado. No, es terrible. Yo me metí, leí el libro, está en PDF, está en elhogardecristo.cl. Yo creo que amerita una política pública ya urgente. Son niñas entre 12 y 18 años que son explotadas sexualmente. Relata un caso solamente para ver la alevosía con que actúan estos tipos. Hubo 2 planes pilotos de residencias chicas, donde el subsidio era mucho mayor del Estado. Eran 12 niñas y 12 niños. Los tipos llegaron y se infiltraron en las mafias sexuales, llegaron ahí, cambiaron la residencia, el lugar, todo. Y las los tipos finieron. llegaron nuevamente, pero fíjate el dato que me da la Carmen Gloria. Solo en el de mujeres, en el de hombres funcionó. Entonces, el Poder Judicial las trata de trabajadoras sexuales o prostitutas y a los niños le dicen a víctimas y abusados. Entonces, al final, léanlo porque de verdad, más allá de la tristeza que provoca el hastío, la arcada, hay que hacer algo. Un libro que se llama Del dicho al derecho, está en hogardecristo.cl, en PDF. Sí. Quique Mujica, Lucía Damer, Jorge Pincho Navarrete, María José Nodón, todos columnistas de Tele 13 Radio, les agradezco muchísimo que hayan dedicado esta parte del domingo a estar con nosotros. Gracias. Continuar en Mesa Central con nuestra sección Quiero ser constituyente. Actualicemos las cifras de la pandemia. El Ministerio de Salud acaba de entregar los datos correspondientes al día de hoy, que hablan de 6.836 casos nuevos y una cifra de casos activos que roza los 38.000 casos, es la cifra más alta en 9 meses. Hay 99 muertos en la última jornada, según el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud. Todo esto sobre una base de 76.335 exámenes, una positividad un poquito más baja que la de ayer, de 8,76%. De todas maneras, cifras muy, muy complicadas que hacen también muy complicado hacer campaña. Para nuestros candidatos a constituyente, hoy día tenemos a 4 personas que tienen harta trayectoria política, pero igual les voy a pedir que se presenten, que digan en qué distrito están compitiendo y por qué pacto o en qué condiciones. Así que voy a partir por Sol Letelier. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias Buenas por la tardes ya hasta invitación. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo represento el distrito 9, que es Renca, Quinta Normal, Lo Prado, Independencia, Recoleta, Huechuraba, Conchalí. Recoleta, que conoce muy bien porque fue alcaldesa Sí, Recoleta. así es, Y va por así el pacto Vamos por Chile. Vamos por Chile, que así se Vamos llama el por pacto de Chile, Chile Vamos. sí. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, ni más ni menos. Así es. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Yo Bárbara. soy candidata en el distrito 12, que comprende las comunas de Puente Alto, San José de Maipo, Pirque, La Pintana y La Florida, y especialmente un saludo a los habitantes de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, que ayer vivieron una situación muy compleja, las familias, trabajadores en una feria. Así que un especial saludo para ellos y efectivamente sigo siendo aún dirigente sindical, pese a las restricciones que hoy día la Constitución impone. Ya, y va por el pacto... Por el pacto Apruebo Dignidad. Apruebo Dignidad, Apruebo donde está el Dignidad. Partido Comunista. Así es. Hernán Larraín. Bueno, Bienvenido, muchas gracias por la por- invitación. Mi nombre es Hernán Larraín, soy abogado, profesor universitario, expresidente de Ópoli y voy como candidato a la constituyente en la lista de Chile Vamos, en el distrito 11, que comprende las comunas de Vitacura, Loba Nechea, Las Condes, La Reina y Peñalolén. Como militante de Bópoli, en el cupo de Bópoli. Exactamente. Sol, tú, como militante de la UDI, y la Bárbara como militante del Militante Partido del Comunista. Partido Comunista. Don Felipe Arboe, que causó tanta controversia cuando renunció al Senado para lanzarse en esto. Bueno, muy Bienvenido, contento. muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Iván. Bueno, Felipe Arboe, abogado de profesión, ex senador, voy por el distrito 19. No puedo nombrar las comunas, son 21, pero es toda la región de Ñuble, la cual me tocó y me honré en representar durante casi 8 años. Voy en la lista del apruebo y bueno, a trabajar. Militante del PPD. Militante del Partido por la Democracia. sí. Primera vez que los 4 son militantes de partido, fíjate. Así es. Los 4... ya, ¿por qué quieres ser constituyente, Sol Letelier?
Yo quiero ser constituyente porque creo que puedo hacer un aporte. Estuve muchos años fuera de la política y cuando ocurre lo que pasa en Chile, el estallido social, siento un deber en el alma de volver, de tratar de hacer una constitución que nos represente a todos los chilenos. Yo creo que es importante llegar a acuerdos, yo creo que es importante que nos pongamos, que nos unamos. Hoy día los chilenos esperan mucho de nosotros, están esperando de verdad que nosotros podamos hacer una constitución que nos represente. ¿Por qué quieres ser constituyente, Bárbara? Bueno, porque la calidad de una sociedad se define por la calidad de su trabajo. Y nosotros estamos firmemente convencidos de que el debate constitucional requiere poner el valor del trabajo al centro de la sociedad. Los países no crecen ni se desarrollan sin trabajadores y trabajadoras. Yo siempre pongo este mismo ejemplo. Yo puedo guardar 10.000 pesos debajo del colchón y cuando los saque, esos 10.000 pesos van a valer menos. La plata por sí sola no genera riqueza ni genera desarrollo. ¿Quiénes lo generan? Somos los trabajadores. Y por eso, como dirigentes sindicales, nos hemos desafiado a ser parte de este debate, porque entendemos que aquí se juega una cuestión fundamental, que es poder sentar las bases de ese nuevo Chile. Insisto, la calidad del trabajo define también qué tipo de sociedad queremos construir. Hernán Larraín, ¿por qué quieres ser constituyente? Tengo 3 razones para ser constituyente. A ver. En primer lugar, porque tenemos una propuesta muy seria, que trabajamos por más de un año con muchos expertos y que los invito a descargar en hernanlarrainm.cl. El objetivo, poder recuperar y devolver a nuestro país la estabilidad, la confianza y el progreso que tanto necesita. En segundo lugar, porque lo hacemos como parte de un equipo, con Evópoli, con Chile Vamos, porque queremos redactar una buena constitución para nuestro país, que se haga cargo de los 200 años de tradición constitucional y también rescatar los importantes avances de los últimos 30 años. Y finalmente, porque queremos construir una constitución para el futuro, para los próximos 30 años, que nos permita devolverle el Estado a los ciudadanos para que esté al servicio de las personas, que nos permita tener una constitución para el emprendimiento y tener una constitución también que respete el medio ambiente y de esa manera nos pueda unir como sociedad para el futuro. Felipe Arboe, ¿por qué quieres ser constituyente? Primero porque creo que humildemente uno puede aportar con capacidad de diálogo, con articulación, con buscar acuerdos. Creo que a Chile le hace falta la capacidad de sentarse y discutir con respeto, con altura de miras y pensando en un pacto social para los próximos 30 o 40 años que recoja lo que es la esencia, lo que es el alma de Chile, que no es lamentablemente la que tiene hoy día la Constitución del 80. Tenemos una Constitución redactada en los 70, que se promulgó en los 80, para un país que está en el siglo XXI. En segundo lugar, plasmar valores distintos. Hoy día la Constitución no nombra en ninguna parte la palabra inclusión. Cuando habla de descentralización es nominal. Cuando habla de reconocimiento de pueblos originarios, ni siquiera se menciona. En materia de derecho al trabajo, por ejemplo, no se establece ni siquiera el derecho a huelga. En consecuencia, creo que hay que establecer un conjunto de valores y principios nuevos para esta nueva sociedad. Varios de ustedes han hablado de la posibilidad de acuerdos. ¿Es real esa posibilidad de acuerdo o el país está muy polarizado? ¿Cómo lo ves, Soler? No, el país está absolutamente polarizado. A ¿Y mí entonces? me impresiona porque yo en terreno me doy cuenta que las personas no saben lo que es el proceso constituyente, y no por ignorancia, es porque no les interesa. Hay una desconexión brutal entre las personas y los políticos, generado por distintas cosas que han ido pasando en el país que todos conocemos. Entonces, por eso que es clave que las personas que vayamos a la constituyente y si somos elegidos podamos dar confianza. La palabra clave para mí hoy día es confianza. ¿Estás de acuerdo, Bárbara, en que hay desconexión y que la gente no está interesada? Yo creo que hay desconexión, pero no es que no haya interés. Yo creo que hay mucho interés. Lo que pasa es que falta mucha información. Somos una cantidad súper grande de candidatos y poder identificar qué es lo que distingue a cada una de las propuestas, yo creo que es probablemente el mayor desafío que tenemos. Pero creo que sí existe un alto interés. De hecho, probablemente una de las razones más profundas de la crisis que vivimos en nuestro país fue la desconexión entre una institucionalidad política que se alejó de la ciudadanía, que solo la convocaba para los procesos electorales, que dejó de confiar en su capacidad de organización, que deslegitimó a los actores organizados, los miraba en menos, los despreciaba. Eso generó una crisis política y una crisis de la democracia. Y hoy día lo que la ciudadanía demanda es que quienes sean candidatos a constituyentes no solo los escuchen, sino que también sean muy francos y honestos. ¿Qué intereses van a ir a defender? ¿Qué intereses van a ir a representar? Porque lo que te dice la ciudadanía efectivamente es, mire, yo no quiero más promesas. Si no se puede hacer algo, díganlo. Sean francos, sean honestos. Y yo creo que eso es a lo que nosotros tenemos que hacer, o por lo menos de eso tenemos que hacernos cargo. Escuchar mucho, pero también ser francos en decir desde dónde y qué intereses queremos ir a defender a la Constitución. ¿Hay posibilidades reales de construir acuerdos, Hernán? A ver, yo creo que este es el gran desafío que tiene la constituyente, es construir acuerdos. Hoy día hay una crisis en Chile, una crisis política, una crisis de nuestra democracia.
Y no vamos a tener una segunda oportunidad para escribir una nueva Constitución. Tenemos el desafío, cada uno desde sus convicciones, representando a las personas que nos van a apoyar, de ir a la Constituyente y construir un acuerdo, un pacto político que le devuelva a la confianza a la ciudadanía en nuestro país. Hoy día hay una distancia, hay desafección. Yo lo siento en las calles cuando converso con la ciudadanía en las distintas comunas del Distrito 11. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esa molestia, de esa distancia y de esa desconfianza. Hay que llevar proyectos claros para la constituyente, pero hay que dejarse también convencer por los argumentos del otro para poder construir 2/3 y de esa manera un acuerdo que sea sustentable en el tiempo. Felipe Arbós viene saliendo del Parlamento, donde precisamente no está fácil la construcción de acuerdos. Con esa experiencia en mente, ¿es posible esto? Por lo mismo, yo creo que lo que ha ocurrido es que las instancias de gobierno y el Congreso, incluso los gremios, no tienen capacidad transformadora porque tenemos una camisa de fuerza que es esta Constitución. Cada vez que se va a hacer una modificación estructural, o es inconstitucional, o requiere un quórum imposible, o viene el veto presidencial, o el Tribunal Constitucional le echa abajo. Entonces, al final del día, el problema radica en la Constitución. Como yo estoy en la política para hacer transformaciones, digo, ¿sabéis qué? Mejor me voy, vamos a tratar de cambiar la Constitución. Esa noche del 15 de noviembre, esa madrugada, parecía imposible llegar a un acuerdo. La democracia estaba temblando, la situación estaba muy compleja y pusimos todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo. Si lo logramos en 1988 en un plebiscito, si lo logramos en la madrugada del 15 de noviembre, ¿por qué no lo vamos a lograr ahora que Chile requiere ponerse de acuerdo en el nuevo pacto social para los próximos 30 años? Creo que es un deber ético intergeneracional nuestro ponernos de acuerdo para dejar una Constitución que le dé estabilidad a este país. El Partido Comunista no quiso ese acuerdo del 15 de noviembre. Es que yo creo que el debate no es si tenemos o no tenemos voluntad de acuerdo. Yo creo que la pregunta es ¿para qué? Si el problema no es ponerse de acuerdo, si podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas, es sobre qué. La pregunta es ponemos la selección chilena, estamos todos de acuerdo. Si vamos a estar o no con la convicción férrea de generar cambios y transformaciones profundas que le devuelvan legitimidad a la política, no a quienes nos sentemos o no nos sentemos. A nosotros nos han tratado de dilapidar como organización sindical. El costo no es para nosotros si nosotros seguimos existiendo. El problema es para los millones de trabajadores que hoy día están pasando súper mal. Entonces, ¿el problema es de uno? No, si el problema no es de las fuerzas políticas. El problema no es ni siquiera de las organizaciones sindicales. El problema es si nosotros vamos a ir a defender lo que la ciudadanía demandó. Y de verdad que la ciudadanía demanda cambios. Cambios profundos que terminen con la desigualdad, con los abusos. Y yo creo que ese es el objetivo de fondo. Yo solamente quiero recordar, Iván, no nos olvidemos que el acuerdo del 15 en la madrugada vino precedido de la huelga general más importante que este país había vivido desde el retorno a la democracia, el 12 de noviembre, que algunos catalogan, el propio presidente de la República, como una fatídica noche de violencia, sin hacerse cargo del debate que ahí se estaba planteando porque no se había querido escuchar a los actores movilizados. Solo te diré, ¿es posible esos acuerdos? Porque a la UDI siempre la ven como refractaria, como sosteniendo la estantería, como dijo... No, yo creo que son absolutamente posibles todos los acuerdos. El tema es que tampoco podemos engañar a las personas, porque esto no es un programa de gobierno, o sea, el papel resiste mucho, entonces hay que ser muy responsable en cómo vamos a redactar la nueva Constitución y qué derechos sociales vamos a incluir y si el Estado los puede garantizar. Entonces, entendemos que hay que hacer un cambio. Yo creo que todos recibimos el mensaje de que hay que hacer un cambio profundo y la Constitución es una tremenda herramienta para hacerlo, pero hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Qué tipo de cambios, Hernán Larraín? A ver, hay muchos cambios que son fundamentales. Son varias materias que vamos a tener que abordar. Está el régimen político, está el reconocimiento de los pueblos originarios, la institucionalidad económica, pero hay uno que son los derechos sociales, que son probablemente lo más anhelado por la ciudadanía, la calidad en materia de educación, de salud, de vivienda, de pensiones. Esa cuestión va a ser fundamental, ¿cómo los garantizamos? Y hay algunos que creen que por el solo hecho de que estén escritos, se cumplió con la tarea. Nosotros, en nuestra propuesta, queremos ir más lejos. El Estado chileno hoy lamentablemente está capturado por los partidos políticos y es parte de la explicación de por qué hoy día no estamos dando la salud, la vivienda y las pensiones de calidad. Un ejemplo, hablemos de salud un segundo. Cuando llegó Michelle Bachelet II, removió al 80% de los directores de hospitales públicos. Cuando llegó Piñera II, hizo lo mismo, cambió al 80% de los directores de hospitales públicos. Datos duros. ¿Cómo puede hacerse o dar salud de calidad si es que el director del hospital depende del ciclo político de turno? Tenemos que terminar de raíz con el trato que los partidos políticos le dan al Estado y devolvérselo a los ciudadanos. Entonces, para nosotros, el derecho a la buena administración pública y construir un nuevo Estado en la nueva Constitución es la gran bandera.
Estamos con Hernán Larraín, con Bárbara Figueroa, con Sol Letelier y con Felipe Arboe en esta edición de Quiero Ser Constituyente, nuestra sección estrella aquí en Mesa Central todos los domingos por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio. La pausa por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y estamos con nuestra sección Quiero Ser Constituyente con Bárbara Figueroa, con Sol Letelier, con Felipe Arboe y con Hernán Larraín Mate. Ya, les voy a preguntar bien rápido, tenemos poco tiempo. ¿Qué es imprescindible que esté en la Constitución según usted? Felipe Arboe, parto contigo. Primero, descentralización. No puede ser que las oportunidades de niñas y niños dependan de su lugar de nacimiento. Eso me parece que es éticamente inaceptable y eso implica poner como principio la descentralización. Segundo... Ya, pero eso está en la Constitución ahora. No, pero principio de descentralización, es decir, cuando uno establece un principio, todos los gobernantes que vengan y los parlamentarios en el futuro, cualquiera sea el color político, van a estar obligados a que todas las leyes, planes y programas tengan criterio de descentralización. De no tenerlo, serían inconstitucionales. Segundo, derechos sociales básicos garantizados. Un sistema de pensiones que garantice una pensión adecuada. Tercero, a mi juicio, inclusión. La Constitución actual no menciona la palabra inclusión. Personas con capacidades diferentes son parte de la sociedad. Igualdad de género, exactamente igual. Debe estar garantizado. Hoy que es el Día Mundial del Síndrome de Down, ¿no? De la gente con síndrome de Down. Bárbara Figueroa, para ti, imprescindible en la Constitución. Bueno, para nosotros es fundamental la garantía del derecho al trabajo decente, tal cual lo establece el marco de la OIT, concepto acuñado en 1999 por el exdirector general de la OIT, chileno, Juan Somavía, que es presidente además de la comisión que está asesorándonos en temas constitucionales. ¿Qué es el como trabajo central. decente? El trabajo decente es derecho a una remuneración que te permita vivir, que por lo tanto en nuestro caso sería supere la línea de la pobreza, hoy sobre los 500.000 pesos, sistemas de seguridad social que implican pensiones, pero también salud laboral, salud del sistema general y todas las materias que dicen relación con la protección a la maternidad, tanto para padres como para madres. Significa capacitación, reconversión laboral, un tema muy, yo diría que muy gravitante, sobre todo hoy día con los temas de la pandemia y el trabajo y la economía digital y los desafíos del trabajo del futuro, y el derecho a organización y el reconocimiento constitucional del rol de las estructuras intermedias como los sindicatos, derecho a negociación ramal, entre otros elementos. Eso es el concepto teórico. ¿Qué es para nosotros eso? Poner el valor de la sociedad al centro, el valor del trabajo al centro de la sociedad, y a partir de eso una nueva constitución que saque al mercado del centro y ponga a los trabajadores y trabajadoras, y a partir de eso construyamos los derechos. Porque yo no saco nada con decir, mira, derecho a educación, pero ¿cuánto le cuesta al Estado? Si yo entiendo y asumo que los trabajadores y trabajadoras generan riqueza y desarrollo en los países, ya el problema no es hágame un favor, es que la garantía de derechos es lo mínimo, los mínimos civilizatorios para un país que dice respetar a sus habitantes. Y ese es, al menos para nosotros, la columna vertebral de cómo debiera construirse el debate constitucional. Hernán Larraín, imprescindible en la Constitución para ti. Bueno, junto con habilitar un nuevo Estado para el siglo XXI, vamos a tener que hacernos cargo del régimen político. El sistema político chileno hoy día está trancado. Las personas están distantes de la política. La política no está dando respuesta a las necesidades de las personas. Hoy día, quien es oposición tiene todos los incentivos para bloquearle la pelota a quien está en el gobierno para poder recuperar el gobierno. Pensemos en pensiones. Todos sabemos hace más de 15, 20 años que hay que reformar el sistema de pensiones. Lo sabe la derecha, lo sabe la izquierda, quienes han estado en el Ejecutivo y en la oposición. Y por supuesto, ha habido Comisión Bravo 1, 2, 3 y no sale. ¿Por qué? Porque hoy día el conflicto es la lógica que hay entre Ejecutivo y el Congreso con un sistema electoral muy proporcional. ¿Y la propuesta es? Esto es un poco técnico, pero esto es fundamental para poder recuperar la política en Chile, para que vuelva a colaborar, para que vuelva a poner las prioridades de las personas adelante y no de la de los políticos. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Avanzar hacia un sistema semipresidencial, mirando experiencias como la de Francia o la de Portugal. Y esto es fundamental para poder darle mayor colaboración entre Ejecutivo y Legislativo, avanzar a un sistema electoral mayoritario, para que en el Congreso... O sea, devolverse al sistema mayoritario. Avanzar, hay muchas fórmulas, ¿cierto? Los sistemas electorales son familias. No, pero los sistemas mayoritarios son familias y hay sistemas alternativos. Lo que nosotros proponemos no exactamente como lo que había. Salir de la fragmentación que hoy día en el Congreso, sacar a los parlamentarios del 1%, que además generan muy malos incentivos en el Congreso y de tal manera volver a una política colaborativa. Sol Letelier, imprescindible para ti en la Constitución. Dos cosas. Uno, la educación. Si bien es cierto, la Constitución hoy día garantiza el libre acceso, pero necesitamos mejorar la calidad de la educación. Tenemos que ser más eficientes en las políticas públicas. Todo parte en la educación y todo termina. Realmente ese para mí es un tema muy, muy importante. Y el segundo tema es un tema más práctico que creo que también se puede llevar a nivel constitucional, que es la migración. Necesitamos regularla. En mi distrito el tema es candente. El año pasado entraron 17.000
extranjeros irregulares a nuestro país, de los cuales el 50-60% están en mi distrito. No es que no vengan, nosotros queremos que vengan, pero tiene que estar ordenado, tiene que estar regulado. ¿Y eso tiene que estar en la Constitución? Es que yo creo que sí, fíjate, yo creo que tenemos que llevar a la Constitución este tema o de alguna manera llegar a algún acuerdo, porque hoy día el hacinamiento, el abuso es una cosa que de verdad no se puede creer lo mal que está y lo mal que le está haciendo a los chilenos y también a los extranjeros. Felipe Arboe fue diputado por Santiago Centro. Así es. Me tocó incluso participar del proceso de regularización de la comunidad peruana en aquella oportunidad que teníamos esa situación. ¿Tiene que tener rango constitucional? No, yo creo que no. A ver, lo que pasa en las constituciones, esto es importante porque realmente uno se enfrenta a ciertas discusiones donde se pretende regular toda la Constitución. Las constituciones establecen valores, principios y reglas. Y la verdad es que hay que dejar al legislador un conjunto de decisiones, porque de lo contrario, si vamos a tener una constitución que va a poner a atar de manos al próximo legislador y al próximo gobierno, no va a tener capacidad de movimiento. Yo creo que en los principios constitucionales debemos establecer, por ejemplo, el principio de la eficiencia del Estado, el derecho a que el ciudadano ejerza algún tipo de acción para reclamar la eficiencia del Estado, pero el principio de inclusión, el principio de igualdad de género, el de descentralización, que son elementos básicos, y adicionalmente consagrar derechos, hacerlos exigibles para que el gobierno que venga, cualquiera sea el color político, tenga la obligación de garantizarlos y echarlos hacia adelante. Hernán Larraín, ¿qué piensas del planteamiento de Soledad? No, tiendo a estar más cercano a la postura de Felipe. Creo que las constituciones deben establecer reglas generales y es muy importante tener esto claro. No lo debemos confundir con programas de gobierno y las tareas que tiene el Ejecutivo y el Legislativo. Y de hecho, aquellas personas que sean electas van a tener que encontrar los mínimos comunes que compartimos como sociedad, para que efectivamente tengamos un pacto político que nos acompañe y nos ayude a salir de la crisis en que estamos hoy. Hay materias muy importantes como la inmigración, por supuesto, pero esa es tarea fundamentalmente del Ejecutivo. Bárbara Figueroa, hay muchos trabajadores que se quejan porque dicen que los inmigrantes les vienen a quitar el trabajo. Bueno, el debate de la migración es precisamente por mejores condiciones de vida y por la posibilidad de proyectarte a partir del mundo del trabajo. Entonces, es un debate que está íntimamente ligado. Yo diría que si bien podría uno abordarlo en el marco del debate constitucional en términos generales a partir de estos elementos como el derecho al trabajo decente y cómo eso opera sin fronteras, etcétera, sí me parece que ahí el debate de fondo tiene que ver con cómo vamos a debatir sobre modelo de desarrollo y a partir de eso estas capacidades que llegan a nuestro país. Porque eso significa, por ejemplo, tú tienes zonas que uno dice, mira, ya llega la migración desde el norte, en el norte tú tienes pueblos olvidados, deshabitados, construcciones, pueblos fantasmas. Ningún proyecto de desarrollo nacional se ha querido hacer cargo de la descentralización efectiva, de cómo generar polos de desarrollo, donde, por ejemplo, esa migración podría ser tremendamente potente, con sus capacidades, sus habilidades de generar mayor crecimiento, desarrollo para nuestro país. Nada de eso existe. Siempre es el debate sobre cómo lo sacamos del centro de la ciudad, de Santiago, que no estén en Santiago. Creo que ahí ha faltado mirada política mucho más amplia, una proyección que sea, yo diría que de más largo plazo, y me parece que en ese sentido ha operado más el populismo del corto plazo que un debate en esta perspectiva. En ese sentido yo creo que es más bien un debate de programa, pero sobre todo de modelo de desarrollo. ¿Y eso va a tener bases en la Constitución? Sí, eso sí. Por ejemplo, descentralización, que un porcentaje de los impuestos de las empresas, un porcentaje de los impuestos quedara en la región donde realizan la actividad productiva, terminaríamos con la situación increíblemente poco ética que ocurre en Antofagasta, donde tenemos gran parte de la producción minera y tenemos este nivel de pobreza. Tendríamos otro nivel de desarrollo. Fíjate, tú fuiste alcaldesa, Sol. Sí. Las patentes municipales. Hay muchas empresas que operan en la región de Ñuble, en la región de Araucanía, que las patentes las vienen a pagar a Santiago, a Las Condes, Vitacura, y no la pagan allá. Sí. Entonces, y no es falta de voluntad, es porque la ley no lo establece. Entonces, si uno pone un principio de descentralización en la Constitución, va a obligar a que haya más recursos y visión estratégica en los territorios para los migrantes, pero también para nuestros connacionales. Mira, yo estoy de acuerdo en lo que dicen. Lo que a mí me pasa es que yo siento que el Estado tiene que ser más eficiente. Nos vamos a juntar, vamos a escribir una nueva Constitución, pero necesitamos que mejore, que el Estado sea, te insisto, más eficiente, las políticas públicas, que mejore. Hoy día, desgraciadamente, hay un entrampamiento entre el presidente, entre el Congreso, no avanza, el país está polarizado. Siento de verdad que lo que se viene ahora es muy importante en el sentido de lo que hablábamos antes, de llegar a los acuerdos, de que nos podamos sentar, que podamos sumar todas las diferencias, pero tenemos que tocar temas que son candentes igual para las personas. Oye, desafortunadamente nos quedamos sin tiempo porque tenemos que cuadrar con la franja electoral. Muy breve. Bárbara, pero brevísimo.
muy claro. Cuidado también con quienes utilizan el argumento de la migración para tener condiciones precarias laborales. O sea, esos son debates distintos. Sí, a nosotros no nos pueden decir, mira, no, porque llegan migrantes, entonces les tenemos que pagar menos. No, eso es porque hay abuso empresarial. Entonces, cuidado ahí con confundir los planos, porque ese debate, digamos, a nadie ayuda, y menos en el debate constitucional Bárbara que tenemos que Figueroa, desarrollar. Hernán Larraín, Sol Letelier, Felipe Herboy, muchísimas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros Gracias, esta mañana. gracias. Nosotros